quería decirles que me sentía muy honrado por esta oportunidad y también por haber, digamos, tenido el privilegio de poder comenzarla después de escuchar a nuestro querido y admirado Daniel Sobato. Quería, en principio, recoger palabras de Carolina, de la importancia de la boleta única como apuesta peruana, ¿no es verdad? A partir de lo que nosotros encontramos como equidad en el acceso a la competencia. Eso nos parece fundamental y, como decía Daniel, este no es un detalle menor, no es un mínimo detalle, y lo que hoy día vamos a exponer en la línea de lo que planteaba como tipos de mamífero, desde gato, ¿no?, hasta elefante, Daniel, nosotros vamos a tomar solamente el mamífero peruano, ¿no? Entonces, en esa línea de ideas, permítame compartir. Nuestra apuesta es, obviamente, en este mamífero peruano, en esta boleta única, apostar por algo que nos ha venido funcionando y nos funciona muy bien, que es la boleta única. Voy a remitirme a la agenda acordada, contexto, historia, procedimientos, jornada, escrutinio, procesamiento y experiencia para nosotros, como en términos generales. El contexto peruano, es bueno decirlo, nosotros tenemos una atomización muy grande de la representación política. Hemos tenido en las últimas elecciones, más o menos, para que tengan una idea, 25.300.000 electores, electores en territorio nacional y en el exterior. En el exterior 214 ciudades en donde hacemos elecciones. Somos 3 organismos electorales, el que yo represento, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es la responsable de la organización del proceso. El Jurado Nacional de Elecciones es el tribunal y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil hace el padrón electoral. Las organizaciones políticas son 20 las que participaron, con 18 con candidaturas presidenciales. Debemos decir además que nosotros tenemos en las elecciones generales, que acabamos de tener en abril, 3 elecciones en simultáneo. Es decir, nuestras elecciones generales son para fórmula presidencial, un presidente, 2 vicepresidentes sin función precisa. Tenemos una lista cerrada, no bloqueada, para Congreso de la República, una sola Cámara, y tenemos una lista cerrada, no bloqueada, para Parlamento Andino. En los 2 casos con doble opción preferencial. En el tema histórico es importante decir que, digamos, hemos ido variando desde 1922 hasta la fecha. Es importante decir que en 1922 se propone la utilización ya de cédulas de votación. Es la primera vez que se instaura un reglamento electoral y se instauró de manera formal el sufragio directo y casi universal. Digo casi universal porque realmente el sufragio universal en el Perú es considerado recién a partir de 1980, cuando los analfabetos pueden votar. En 1857 ya se dan unas primeras especificaciones técnicas respecto de la cédula de votación. Nosotros no le llamamos boleta, le llamamos cédula, es nuestra forma de decirle, pero estamos hablando en esencia de lo mismo. Era un pliego de papel blanco de 1/8 que se debía doblar en 4 para poder entregar y, obviamente, contener la opción de quien se debía manifestar a través de la boleta única. Luego, en 1896, se emiten 2 cédulas. El elector tenía que tener 2 cédulas, una cédula para el ánfora y una cédula exactamente igual para él, como una especie de constancia de voto, y él se llevaba esta constancia de voto. En 1931 surge para la Constitución digamos, el primer organismo electoral como tal, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que era nuestro único organismo electoral hasta la Constitución de 1993. Se aprueba el primer estatuto electoral, se hace el voto obligatorio, se establece el voto secreto, se establece una cédula oficial de sufragio, y esta cédula de sufragio era impresa por cada uno de los partidos y o candidatos, previamente aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Es bueno decir que en 1963 ya optamos por el modelo australiano, que bien ha planteado Daniel, que tiene vigencia en 1856, que es la cédula única de sufragio.
Asegurando la secrecía del voto, se elimina obviamente el cohecho y la coacción y garantiza que todas las candidaturas puedan llegar en igualdad de oportunidades, en competencia, ya con una cédula impresa por el organismo electoral, que es lo que tenemos hasta la fecha, para el día de la jornada electoral. Básicamente así eran las boletas, como pueden ver a la mano derecha, y el ejercicio de cómo eran nuestras pequeñas ánforas en aquel momento histórico. Previo al siglo antepasado, realmente fines de 1800, mediados de 1900, y esta es una cédula de 1924. Básicamente nuestra normativa es la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, que no es un código de la democracia, hay más o menos unas 14 o 16 leyes con fines electorales. Sin embargo, la ley que reglamenta las mayores prácticas y protocolos electorales se encuentra integrada en la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley Orgánica de la OMP, que es la que nos brinda a nosotros la atribución de poder imprimir y organizar la elección. ¿Cómo podemos implementar lo que para nosotros es algo que es fundamental, la boleta única? Nosotros, en lo particular, el jefe de OMP, el cargo que yo ostento en este momento, va a aprobar una resolución que aprueba el diseño de las cédulas como parte del catálogo de materiales. La cédula es parte del catálogo de materiales. Todos los materiales electorales que OMP va a imprimir se aprueban previamente los modelos generales a partir de una resolución. Y a partir de esos modelos se reglamenta todos los modelos que se van a usar en la elección. Eso lo hacemos nosotros. Después hay un sorteo público para ver en dónde le toca la ubicación de las candidaturas. Lo hacemos nosotros en presencia del notario público, con la presencia del RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones y obviamente de las organizaciones políticas. Después vamos a hacer una prueba de color en imprenta. Esta imprenta puede ser una imprenta nuestra, dependiendo del tamaño de la elección, o puede ser una imprenta que tomamos el control. Quiere decir que si nosotros tenemos que hacer unas cédulas que imprimir, nosotros no solamente colocamos el software, sino que además tomamos el control de la imprenta con una serie de medidas de seguridad que hace que todas las cédulas sean exclusivamente nosotros. Nosotros tomamos el control total con policías y con nuestro personal que trabaja 24/7 hasta terminar todas las cédulas que tenemos que imprimir. Ese control de color para que cada símbolo salga con el color del Pantone que corresponde. Estamos los tres organismos electorales, las organizaciones políticas y los notarios. La impresión, como les dije, se hace en nuestro centro de impresión o, dependiendo de la elección, en centros de impresión controlados exclusivamente por nosotros. Y la distribución de estas cédulas se lleva luego de la imprenta a nuestra sede, que queda al sur de Lima, en donde armamos los paquetes electorales, y dentro de los paquetes electorales nosotros movilizamos y desplegamos el material electoral a cada una de nuestras oficinas descentralizadas de procesos electorales y de ahí a cada uno de nuestros locales de votación. En la última elección, 12.000 locales de votación. Entonces tenemos un despliegue que va a 96 oficinas y esas 96 oficinas a 12.000 locales de votación. Todo ese despliegue se hace en compañía, no controlado, sino en compañía, brindando la seguridad de parte de, obviamente, la Policía Nacional del Perú, que nos resguarda en todo momento, y también acompañado de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros tenemos monitoreado cada uno de nuestros paquetes electorales de manera precisa. Esta es una de votación, básicamente como les planteé, son 3 elecciones, fórmula presidencial, congresistas, parlamento andino, y este es básicamente a la que se enfrenta cada uno de nuestros electores y electoras. En la mesa de sufragio, los electores y electoras se encuentran muy acorde, a gusto con esta forma de votar. Es importante decir que nosotros no le llamamos cámara secreta, sino cabina de votación, y se reciben de parte de los miembros de mesa unas cédulas, estas boletas únicas, que son firmadas por el presidente de mesa y por los representantes de los partidos que así lo quieran, pero tiene que tener cuando menos la firma del presidente de mesa para que la cédula sea válida. Marcan y luego la depositan en el ánfora. En el momento de escrutinio, tiene un acta de escrutinio a su mano derecha, se van a poder dar cuenta que todo está absolutamente ordenado.
el escrutinio es público y realmente termina siendo en algunos casos tedioso, sobre todo cuando tenemos elecciones en simultáneo, pero termina siendo muy seguro porque tenemos presencia de los fiscales, de los personeros de las organizaciones políticas, y el escrutinio es público y no hay generalmente ningún tipo de problema y ningún tipo de acta observada. Es bueno decir que en la última elección de revocatorias con más de 100 mesas de sufragio, ninguna mesa tuvo ninguna observación. En los centros de cómputo, nosotros replegamos estas actas a los centros de cómputo. Es bueno decir que en el Perú funciona lo que se llama en la tradición el acta mata voto. Quiere decir que nosotros tenemos las boletas se cuentan por los miembros de mesa en presencia de los partidos, esas se llenan las actas, se llenan las hojas borradores, luego se llenan las actas y se destruyen las boletas. Luego se procesa exclusivamente el acta. El acta llega a nuestro centro de cómputo, se digitaliza, hay un primer control y luego hay doble digitación. Y en nuestra página web nosotros colgamos el resultado y el acta digitalizada. Entonces cualquier ciudadano se puede bajar todas las actas de la web y hacer su propio cómputo. Y eso es algo que nos ha funcionado muy bien. Solamente en muy pocos casos existe un reproceso que implica que si hubo un error de digitación, esa información se resta del conteo y va al jurado electoral especial, que es el órgano jurisdiccional, para que resuelva. Nosotros no consideramos, solamente para terminar, ninguna otra forma de votar que a través de la boleta única. Es parte de nuestra tradición, nos viene funcionando bien, facilita la labor de los miembros de mesa, facilita que, como bien planteaba Carolina al inicio, exista equidad en la competencia. Nosotros imprimimos las boletas únicas, distribuimos las boletas únicas, nunca hemos tenido ningún problema en el tema de las boletas únicas, y es bueno decir que nosotros obviamente garantizamos la calidad de la misma. Y además, como el elector puede cambiar de voto antes, ya habiendo marcado, y antes de depositarlo en el ánfora, nosotros tenemos entre 7 y 10% de boletas adicionales por local de votación para poder hacer viable el proceso electoral. Quiero agradecerles a todos por su inmensa generosidad de haberme atendido a pesar de mis múltiples limitaciones. Muchísimas gracias.